Así que vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por este momento, porque es un momento donde nos congregamos, nos unimos como hermanos para aprender más de tu palabra, escuchar tu palabra. Yo te pido por todo lo que yo diga, Señor, sea lo que tú quieres que escuchemos y que también tengamos un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque es un privilegio, es una bendición y es un regalo el solo hecho de poder estar acá reunidos, Señor. Te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, nosotros estamos en una predicación, ¿cierto?, de lectura continua de Romanos, pero dado que el pastor no está, vamos a ponerle una pausa y vamos a hacer una prédica sobre otro texto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, capítulo 4. Libro de Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer los primeros 6 versículos. Efesios 4, versículo del 1 al 6, dice así: Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Sin duda, nosotros sabemos, hermanos, que la unidad dentro de la iglesia es algo que es muy importante. Es algo que no solamente es importante, sino que la buscamos incluso. Y sabemos que lo que hemos tenido la bendición y la posibilidad de estar en comunión, que la koinonía, que viene, ¿cierto?, del griego, es una palabra que significa comunión, compañerismo, participación conjunta o compartir en común. Es algo que es agradable y también necesaria dentro de la vida de la iglesia. Pero también al mismo tiempo podemos preguntarnos sinceramente, ¿cuán difícil es esto dentro de la iglesia? ¿Por qué la unidad dentro de la iglesia es tan difícil a veces? En mi vida personal me ha tocado, lamentablemente, participar de separaciones incluso dentro de la iglesia, a un nivel local o a veces más a nivel denominacional incluso. Me ha tocado, tal vez como muchos de ustedes, ver separaciones familiares, entre amigos, pero más tristemente he visto cómo unilateralmente personas han decidido separarse de Cristo. ¿Y por qué digo unilateralmente? Porque Cristo nunca va a abandonar a los suyos. Veo hartas caras nuevas y ¿saben cómo partió esta iglesia? Esta historia la he contado hartas veces, así que lo que no la han escuchado, la escuchan de nuevo. Yo les voy a contar. Esta iglesia nació por una necesidad que tenían 3 personas de tener un lugar donde efectivamente pudieran congregarse porque les faltaba unidad. Y les hacía falta estar entre hermanos para justamente poder sufrir juntos, alegrarse juntos, pero por sobre todo adorar al Señor de la creación juntos. Y estas 3 personas se reunían una vez a la semana a orar temprano, con la esperanza de que hubiese un lugar tal como el que estamos hoy día para congregarse y poder adorar a Dios. Y fue así como surgió Cristo mi Salvador, esta iglesia. Y da gusto escuchar los inicios de esta iglesia porque el anhelo que existió desde el inicio es justamente la unidad de la iglesia. Un lugar donde podamos apoyarnos en el Espíritu de Dios para su gloria y no la nuestra. En el libro de Efesios, esta carta, para que se hagan una idea, fue escrito 60 años más o menos después de Cristo. Y mientras Pablo escribía esta carta, él se encontraba preso en Roma. Por mucho que haya sido Roma, ¿cierto?, la gran capital del imperio, ustedes se podrán imaginar que la cárcel tiene que haber sido un lugar bien, bien miserable.
Y el llamado de Pablo a Éfeso, que era una ciudad sumamente importante en la época, se encontraba en la parte asiática de Turquía, porque Turquía hoy día entendemos que hay una mitad europea, otra de Asia, se encontraba más tirado para el lado de Asia. Entre muchas otras cosas, que era una ciudad imponente, se encontraba, por ejemplo, el templo de Artemisa, diosa de la casa, que es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, donde esta diosa era muy importante porque estaba relacionada a todo lo que eran los nacimientos, entonces la fertilidad, la virginidad, alivianaba la carga de las mujeres y por ende era muy venerada. Entonces el llamado Pablo a esta ciudad era justamente la unidad a la verdadera iglesia de Cristo. A una ciudad que estaba plagada, llena de cultos paganos, idolatría, magia, oscuras. Éfeso, si le sumamos todo eso, también era un gran centro político y económico de aquel entonces. Entonces Pablo se encuentra en esta cárcel en Roma, miserable, ¿cierto?, enviando esta carta, y yo solo puedo pensar de Pablo cuánto tiene que haber anhelado estar reunido con sus hermanos para soportar tal difícil momento, ¿cierto?, complejo que se estaba viviendo en la cárcel. Entonces el libro de Efesios, la ciudad es Éfesos, el libro es Efesios, se puede dividir en 2 partes. La primera parte, que podríamos decir que es del capítulo 1 al 3, habla de lo que Dios ha realizado por nosotros. ¿Qué cosas tan maravillosas ha realizado Dios por nosotros? Pero hay una segunda parte que dice cómo la iglesia de Cristo tiene que vivir, y si lo resumimos en una palabra es unidos. Éfesos, como ciudad, estaba atravesando una amplia diversidad cultural, porque era un centro económico, político, como les mencioné. Entonces la iglesia, por esta amplia diversidad, se encontraba conformada por judíos y gentiles. Y por supuesto, esto ustedes imaginarán que suponía grandes diferencias y tensiones entre los hermanos, 2 culturas que, cierto, eran muy distantes unas de la otra. Y Pablo entendía en aquel entonces que una iglesia dividida lamentablemente es muy difícil que prospere porque atenta directamente con lo que Dios quiere de su iglesia, que es la unidad. ¿Por qué Dios quiere esto de la iglesia? Porque la unidad, hermanos, permite soportar dificultades internas que todas las iglesias tenemos, como también todas las dificultades y presiones externas que sufre la iglesia de Cristo. Así que, habiendo dicho toda esta previa y este contexto, el título que yo quise ponerle a este sermón hoy es la unidad de la iglesia. En el primer punto vamos a verlo en los primeros 3 versículos, que es la unidad en espíritu. Entonces, como yo les comenté anteriormente, no es fácil estar unidos, incluso dentro de la iglesia. Si ya a veces piénsalo, dentro de una misma familia ya en sí es difícil, ¿cuánto más difícil puede ser una iglesia donde al parecer no nos conocemos tanto? Y menos aún cuando la iglesia está creciendo. Esta iglesia está creciendo gracias al Señor. Entonces a veces va a costar estar unidos. Pero qué alegría que la iglesia crezca. Qué fome sería quedarnos los mismos de siempre, ¿cierto? Pero les quiero comentar algo. Cuando ustedes ven entre ustedes, les quiero decir que el vínculo que los ata es más grande que el sanguíneo. Es más grande el vínculo que pueden tener como familia a veces. A nosotros nos ata un vínculo espiritual en el Señor, que tiene una sangre que es más poderosa que la que podemos tener de nuestro apellido. Y esa es la sangre de Jesucristo. Por eso nosotros, los que estamos acá reunidos y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, somos hermanos en Cristo y tenemos una unión que no solo es terrenal, sino que es eterna. Y esta unidad, hermanos, fue pagada con un precio que es altísimo, que incluyó el derramamiento de sangre. Y por eso yo siempre pongo este ejemplo a mi papá. Yo con mi papá somos padre e hijo, ¿cierto? Pero antes que eso somos hermanos en Cristo. Con mi señora, que somos solo una carne, somos primero y eternamente hermanos en Cristo. Eso prevalece sobre esa unión. Así que el vínculo que nos ata a todos nosotros es más fuerte que el vínculo que podemos tener con nuestras familias incluso. Algo que somos todos hermanos en Cristo y para siempre, esto sí o sí va a hacer que nuestra relación sea mucho más fácil, ¿cierto? Ya que estamos todos entrelazados en Cristo, hace que la relación sea más fácil, pero lamentablemente no es tan así.
y a mí me ha visto ver muchas veces situaciones muy tristes donde la relación entre hermanos en Cristo es destruida. Hermanos que luchan entre sí, hablan mal del otro, mienten sobre otro, e incluso he visto dentro de la iglesia que hermanos se roban entre sí. Entonces, el ser cristiano, que debiese hacernos distintos al otro, pero lamentablemente a veces no ocurre esto, y esto ocurre exclusivamente porque permitimos que el pecado nos inunde y nos separe de lo que realmente importa. Mira el versículo primero. Dice, por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Pablo está físicamente preso. Dice que, aparte de esta situación particular, él también está preso en el Señor. Y miren cómo le baja el perfil a su prisión física. Recuerden, no lo estaba pasando bien, pero le baja el perfil o el grado de importancia. Y no solo esto, sino que le atribuye a que en esta situación, a que está en esta situación justamente por seguir el llamado de Dios. Entonces Pablo nos llama, nos exhorta a que caminemos dignos del llamado que todos los que estamos aquí presentes tenemos. No nos impone algo, sino más bien nos invita con fuerza y también con amor. Y la pregunta es, bueno, ¿qué llamado tenemos entonces? ¿Por qué Pablo está hablando de este llamado tan fuerte? ¿Y cuál es este llamado? Y nosotros, queridos hermanos, fuimos llamados para ser santos, o sea, separados del resto, rescatados por gracia, y que ahora nuestro llamado también es que pertenecemos a Cristo de manera individual, porque la salvación es individual, pero también pertenecemos de manera colectiva, donde nosotros tenemos la obligación de apoyarnos y levantarnos en momentos de dificultad. Y sigue Pablo en esta situación tan compleja que está preso, necesitado de comunión y unidad, y en el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a otros en amor. Y hace referencia a este llamado, ¿cierto? Que caminemos alegres, seguros en el Señor, pero con humildad de no sentirnos superior a nadie. Ninguno del que está aquí es más importante que el que está pasando afuera ahora. Eso no es así. Porque ustedes podrán imaginar que en el mundo caminar o andar por la vía humilde también pueden pensar que muchas veces es mal visto, ¿cierto? Como que esa persona anda cabizbaja, no tiene personalidad. Pero la vida cristiana comienza entendiendo que no soy yo por mí mismo capaz de ser salvo, sino que reconocemos que necesitamos de la gracia del Señor. Esa humildad estamos buscando. No la humildad de andar coloquialmente hablando como pavo, ¿cierto? No, es una humildad de entender que yo soy salvo exclusivamente gracias a la gracia del Señor. Y al mismo tiempo también tenemos que entender humildemente que necesitamos apoyarnos entre hermanos para nuestro crecimiento y soporte. Unidad entre nosotros, hermanos, para justamente soportar esos momentos tan difíciles. Sigo con el versículo 3. Dice, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acá no dice crear o generar la unidad, que alguien podría decir, bueno, empecemos a construirla, ¿no? Dice expresamente guardar la unidad. ¿Pero qué unidad? La unidad que solamente nos da el Espíritu. Esta unidad, hermanos, para tranquilidad de cada uno de los que está aquí presente, no la hacen ustedes. No crean ni por un segundo que siquiera tenemos la capacidad de generar ese vínculo que une a la iglesia, porque no la tenemos, al contrario, dividimos. Esta unidad solamente la puede entregar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo crea esta unidad dentro de la iglesia para que cada uno de ustedes, con los dones que tienen, donde cada uno tiene al menos un don, como dice la Escritura, nos podamos unir en un solo cuerpo que es su iglesia. Este cuerpo, que visiblemente es la iglesia del Señor, nosotros tenemos la obligación y responsabilidad, como mencioné antes, de guardar y proteger. Ustedes, al que tienen al lado, tienen el mandato de proteger a su hermano de los problemas tanto internos que se generan acá dentro de la iglesia, como también las amenazas que existen en el exterior. Acá tenemos una responsabilidad de guardar y proteger.
Ahora, la manera de proteger a esta unidad es con el vínculo de la paz. Este lazo que se genera y es creado y mantenido por la paz que Cristo nos entregó. Y esto es algo muy, muy importante porque Pablo nos muestra así. Esto es prioritario dentro de la iglesia, una de las características prioritarias que tenemos. La paz podríamos decir que es el pegamento que une a la iglesia. El lazo que mantiene unido visiblemente a la iglesia es la paz entre hermanos. Imagínense, llegan ustedes a una iglesia y hay puros conflictos y peleas. Hace mal testimonio de la iglesia. Esta paz que nosotros podemos generar entre nosotros es lo que nos mantiene unidos. Cristo, cuando murió en la cruz, les quiero contar que murió por todos, judíos y gentiles. Por ello, esta iglesia, al igual que todas las otras, esto no es algo exclusivo de acá, esto es algo que todas las iglesias tienen que tener, tienen por obligación de activamente buscar la reconciliación. Y no solo eso, sino que también tiene la estricta obligación de buscar constantemente amor, armonía y, si ser necesario, también perdón. Hermanos, hoy día nos encontramos en una iglesia que, gracias al Señor, está creciendo. Tenemos muchísimos proyectos, también muchos sueños, y tenemos que tomar muchas definiciones. Pero requerimos fuertemente de estar unidos en el Señor, buscando su paz. Por eso necesitamos unidad en el Espíritu. Porque yo les puedo asegurar, hermanos, que a medida que esta iglesia crece, va a tener nuevos desafíos, nuevas responsabilidades, y con ello va a tener nuevos problemas. Y si esta iglesia no está unida desde sus cimientos, gracias a la paz y el amor y el Espíritu Santo, va a pasar por problemas como lo pasó la iglesia en Éfesos. Las cartas son una advertencia, pero también tienen un mensaje de esperanza, así que no nos preocupemos solamente por eso. Entonces, el primer punto que yo quería tocarles es justamente ese: unidad en el Espíritu. Olvídense de los lazos sanguíneos, de las amistades, no, unidad en el Espíritu. Ese es el lazo más fuerte que tenemos como iglesia. Como segundo punto, hay otra unidad también, porque está la unidad que nos pega, ¿cierto? Que es la unidad del Espíritu, pero bueno, ¿nos pega a qué? ¿A qué nos pega esta unidad? Y la unidad es que hay un solo Señor también. El versículo 4 y 5 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Bueno, ya les conté la historia rápidamente de cómo partió esta iglesia, porque otro día les puedo contar con más detalle, pero así partió rápido. Entonces ahora uno podría decir, bastaría con tener similitudes de una necesidad, ¿cierto?, para congregarnos, y con eso bastaría, ¿cierto? Basta con que, oye, queremos estar juntos, congregarnos, y con eso basta. O la pregunta que nos hacemos, ¿o faltaría algo más profundo que eso? ¿Basta con querer estar juntos? Y no basta con tener el ánimo, no basta con tener la energía de querer estar juntos, o este deseo de estar unidos. Tenemos que tener un fundamento un poquitito más sólido, que permita no solo la continuidad, sino que también fundamentos que apunten a lo más sólido que existe en la iglesia, y no solo en la iglesia, en la creación, que es un solo Señor, que es Cristo Jesús. Esa es la unidad que tenemos que tener. Ya lo mencioné anteriormente, no basta con tener afinidad humana, porque yo puedo decir aquí la gran mayoría somos chilenos, hay algunos hermanos extranjeros, pero no basta con decir, por ejemplo, ya, bueno, somos todos hermanos latinoamericanos, y con eso ya metemos todo en un mismo saco. Esa unión se rompe súper fácil cuando hay un partido de fútbol. Basta con que una selección de un hermano aquí le gane a nuestra selección y se acabó el amiguismo. Por eso es que necesitamos algo más profundo que nos una, más aún incluso que podríamos decir la selección, ¿cierto? Siempre ha sido la selección como que algo que una a todos los chilenos. No basta solo eso. Para ello el texto nos muestra y nos enseña que hay un solo cuerpo, que es Cristo. Y el cuerpo de Cristo está compuesto por todo el pueblo de Dios que ha sido redimido.
por aquellos creyentes que han nacido de nuevo. Tenemos a nuestro Señor como líder de este cuerpo. No somos iguales a Él, ¿cierto? Lo tenemos a Él como líder de nuestro cuerpo. Él es la cabeza y los demás somos miembros de este cuerpo. Aquí no predomina nuestra etnia, color, altura, etc. Aquí predomina nuestra fe en Jesús. Entonces hay un solo cuerpo, pero también hay un solo espíritu. Y ese espíritu que da vida a cada creyente en las iglesias. Es Él, el espíritu que nos entrega dones, nos guía, nos consuela y que nos une. Esta unión que les hablo no se establece aquí geográficamente o demográficamente, sino es algo mucho más potente, es una unión espiritual. Porque ustedes cuando van a otra iglesia, que sea en otro lugar que no sea en Curicó, van a sentirse unidos si esa iglesia verdaderamente está buscando al Señor. Y se van a sentir en sus casas, se van a sentir cómodos, van a sentir que están en su hogar. Yo hace poco tuve la posibilidad de ir a Estados Unidos a una conferencia que le contaba a varios de ustedes y me sentí tan cómodo porque buscábamos lo mismo y estábamos unidos en el espíritu. Daba lo mismo si yo era de Curicó y ellos de Knoxville. Daba igual. La semana pasada tuvimos la posibilidad de ver una pareja que vino de Knoxville, de esa iglesia, y estuvo acá sentada y me dijo el mismo mensaje: nos sentimos en nuestra casa, porque no hay nada que una más a dos personas que la unidad en Cristo, más que si son, como dije antes, papá, hermanos, da igual. Yo le aseguro que si ustedes van a otra iglesia van a sentir lo mismo, si esa iglesia de verdad está buscando a Cristo. O bueno, a mí me pasan, por lo menos. Entonces, esta unión que les hablo, como les dije, no es geográfica o demográfica. Porque cuando hay orgullo, división y aquellos aspectos que nos separan, significa que no estamos escuchando al Espíritu de Dios. Cuando esas cosas pasan en la iglesia, significa que unilateralmente la iglesia se está alejando del Señor. Él siempre va a impulsar hacia la unidad en Cristo. Y eso no quiere decir que no haya problema. La iglesia, incluso unida en Cristo, va a tener problemas. La diferencia va a ser cómo soluciona esos problemas y qué medidas tomas para solucionar el problema. Ahí se ven de verdad cómo está compuesta la iglesia y si de verdad está unida en Cristo. Pero ahora también tenemos una sola esperanza. Una misma esperanza que está reflejada en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que nos entrega la vida eterna. Aquella redención final que vamos a ver Cristo en la gloria. Entonces tenemos un elemento clave que nos une, que es la cruz. Pero también en el futuro tenemos esa unión que es la esperanza y la fe. Y yo les cuento, hermanos, que la fe es certeza. No es una fe que yo pienso que puede ser, no. La fe es certeza que hay una vida eterna. Todos aquí tenemos pruebas. Todos los que están acá. Distintas edades, todos. Hasta los niños tienen distintas pruebas. Y lo magnífico del cuerpo de Cristo es que juntos podemos gozar en periodos de prueba. Si todos venimos aquí con cargas y mochilas. Si no tuviesen, tal vez no estarían acá. Y podemos soportar estos momentos. Y el gozo de tener la tranquilidad de que los problemas terrenales son solo problemas terrenales. Problemas terrenales que en la vida eterna no van a existir. Todo esto, hermanos, se centraliza en un solo Señor. Cristo, único, irrepetible, irreemplazable, pero también eterno. Como se imaginarán, en la época cuando Pablo escribió esta carta, existían muchos señores. Muchos. Todos tenían títulos. Todos tenían títulos de señores. Reyes, terratenientes, generales. Habían muchos que también se autonominaban como enviados de Dios, dioses mismos en la tierra, con la autoridad máxima de hacer lo que les pareciera, porque se autodenominaban como divinos, ¿cierto? Falsos profetas habían por doquier. Pero solo hay un Señor, y es solo a Él a quien le debemos la gloria, obediencia, sometimiento y también lealtad. Solo a Él, un Señor. No hay espacio aquí para mini señores, menos dentro de la iglesia. Si bien es cierto que hay autoridades dentro de la iglesia y las reconocemos como tal, toda autoridad dentro de la iglesia tiene que someterse a la palabra de Cristo.
absolutamente todos, y ay de aquel que intente estar por sobre ella o incluso interpretarla a su manera. Por eso cuando uno tiene la bendición y el privilegio de predicar, tiene que hacerlo con mucho cuidado, porque nos sometemos a la palabra de Dios y no buscamos interpretarla para algo que nos genere beneficios. Hermanos, también hay una fe. Ya hablé un poco de la fe, pero la fe también les cuento que es un don, que se nos es entregado y este no es negociable, no es transferible y no podemos hacer un trueque por este y tampoco podemos asignarle un valor monetario. Porque el don de la fe es un regalo que es entregado por gracia por medio del sacrificio único de Cristo en la cruz. Todo cristiano camina por fe gracias a Cristo. Todos somos salvos gracias a esta fe. Y muchas veces podemos pensar, como lo dije antes, que la fe es una emoción, que es una esperanza, pero yo les quiero decir que la fe cristiana es el conocimiento inequívoco y preciso de que Dios se hizo hombre para venir a la tierra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es fe. Es la certeza absoluta de que tenemos un Dios todopoderoso que por medio de su Hijo Jesús quiso salvar por medio de su gracia, que teniendo fe somos salvos. Una fe que permite que el ladrón en la cruz, aquel que se encontraba detrás de Cristo, a puertas de su muerte, reconoce en Cristo a su Salvador, y ese ladrón hoy nosotros podemos tener la certeza absoluta que se encuentra gozando en la presencia de Cristo. O sea, solo fe. Hay una sola fe, que es creer en Cristo. También hablamos de un bautismo, que lo pasamos en el curso de membresía hace un par de semanas, que es un acto que nos identifica públicamente como que pertenecemos a Cristo. Entonces esto no es solo un rito, que muchos pueden a veces verlo así, por medio que a través del agua, mágicamente somos ahora todos incorporados a una especie de secta o secretismo. No. Sino que el bautismo es la señal visible y pública de que ahora pertenecemos a la familia de Dios. O sea, pertenecemos a su iglesia. El bautismo es un acto que no solo me une a Cristo, sino que es una declaración en donde somos unidos a la señal del pacto. Y eso es el pacto, hermanos, es una señal perfecta de cómo Dios nos muestra su gracia. Este bautismo, hermanos, no es el logro del creyente, sino que es una señal de amor que Dios entrega hacia ustedes, sí, su iglesia. Y es necesario solo uno, porque la fidelidad de Dios para con su pueblo es solo una, y esta no va a cambiar jamás. Hermanos, no nos pertenecemos nosotros mismos a nosotros. Somos de aquel que nos llamó a vivir unidos en Él. Esta iglesia no le pertenece a nadie. Si alguna vez ustedes ven aquí un predicador, un pastor, un presbítero, un líder que se apropia de su iglesia, esa persona tiene que ser callada. Esta iglesia no le pertenece a nadie, le pertenece únicamente a Cristo Jesús. Y el día que esta iglesia se aparte de ese pensamiento es el día que esa iglesia dejó de ser de iglesia de Cristo. Pero yo les puedo asegurar que Cristo cuida a su iglesia y saca a aquellas personas que empiezan a generar ese problema. Yo lo he visto, ha sido doloroso, no es fácil, pero hay que hacerlo. Cuando hay personas que quieren por internamente destruir la iglesia y apartarla de la mirada de Cristo, hay que proteger la iglesia. Y ya habiendo visto la unidad en el Espíritu, que hay una unidad en un solo Señor, ¿qué sostiene esto? Y la respuesta a eso es que somos sostenidos por un solo Padre. El versículo 6 dice así: un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. ¿Cuál, hermanos, creen que es la fuente máxima de unidad? Ya lo dije antes, nuestro Padre Celestial. Aquel que nos ama, nos cuida, que nos enseña. Aquel Padre que no es una cosa efímera,
que escuchamos su nombre y después nos olvidamos, sino que es un Padre real, que quiere relacionarse con nosotros. Los que somos padres sabemos que lo único que queremos es tener esta relación con nuestros hijos, comunicarnos, que nos cuenten cómo están, qué problemas tienen, cómo lo ayudamos, su alegría. Bueno, este Padre real quiere relacionarse con nosotros, quiere estar con nosotros, con su pueblo, con su iglesia, quiere que unidos estemos adorándolo y amándolo. Y este Padre no tiene hijos de primera o de segunda categoría, que los más altos los quiere más, o que a los más ricos los tiene en un pedestal superior, o que a los más sabios e inteligentes los pondera sobre aquel que es inferior. No, este Padre nos ama a todos por igual. Acá no hay favoritismo, como en algunas familias ocurre, en la mía, que mis papás tienen favoritos. Dicen que los quiero a todos igual, pero uno cacha que, ¿cierto?, que hay favoritos. Acá no, acá de verdad somos todos igual de favoritos. Entonces, la pregunta es, si todos compartimos el mismo Padre, entramos en la categoría, como mencioné previamente, bueno, ¿somos todos hermanos? Y la respuesta es sí. Estamos en la misma categoría de este Dios Padre Celestial, creador de todas las cosas. Y la gracia que tiene nuestro Padre, que sostiene, ¿cierto?, todo esto, es que está sobre todos. Un Padre que es más poderoso que todos los reyes, emperadores, presidentes que hayan existido, existe o van a existir. Un Padre que es controlador y dueño de toda la creación. Y esto debería generar en nosotros no solo admiración y temor, sino que debería generar entre nosotros tranquilidad. Eso, nosotros tenemos que descansar en esta verdad. Esa tranquilidad que da cuando entendemos realmente que quien tiene el control de nuestras vidas y de lo que lo rodea es el Rey de Reyes. Esta iglesia, hermanos, que les aseguro ya tiene problemas y va a tener otros en el futuro y ya ha tenido en el pasado, por muy unidos que estemos, podemos descansar que Dios la tiene en control. Está en las mejores manos posibles esta iglesia. Entonces podemos descansar, porque vamos a atravesar momentos muy oscuros a veces, pero está en control, Dios la tiene en sus manos. Por lo menos yo descanso en eso, porque tenemos que atravesar por dificultades muchas veces y tomar decisiones que cuestan. Y yo descanso, de verdad, hermanos, yo descanso en que digo, yo me puedo equivocar en la decisión porque Dios me quiso algún grado de autoridad en esta iglesia, pero yo descanso en que las decisiones que yo tomo no tienen comparación porque Dios las tiene en control. ¿Me quita de mi responsabilidad? No, en absoluto. Yo soy responsable de mis actos y mis palabras, pero sí puedo descansar en que Dios la tiene cuidada, incluso de mí y de mis malas decisiones. Entonces, Dios actúa a través de todos sus hijos, por todos nosotros y por todos. Como dice el texto, y por todos. Porque podríamos pensar que Dios Todopoderoso controla desde la altura, ¿cierto? Que miramos que el cielo, allá arriba. Pero Dios está aquí, está presente, está controlando esta situación ya. Pero entendemos y sabemos que Dios también nos ocupa a nosotros como su pueblo para avanzar en sus planes. Dios nos está ocupando a cada uno de ustedes con los dones, y cada uno tiene por lo menos un don para su propósito. Porque Dios es un Dios presente y es un Dios activo, no es un Dios pasivo y ausente. No es un Dios que está en la altura y que es inalcanzable para nosotros, sino que está presente ahora mismo en nuestro ser y nuestras vidas. Y les tengo una muy buena noticia, los quiero utilizar a todos ustedes para que sean herramientas útiles para su gloria. Ninguno de acá es inútil, ninguno. Son todos útiles, y más aún si son utilizados como herramienta del Señor. ¡Qué privilegio! Piénsenlo bien, qué privilegio más grande ser herramienta útil para el Señor. Y la unidad de la iglesia, nosotros, tú, no puede ser pasiva. Sino que la unidad de la iglesia es un cuerpo que está vivo y está activo
en donde cada uno tiene un rol dentro de este. Cada uno de ustedes tiene un llamado, cada uno de ustedes tiene una obligación y una responsabilidad para la iglesia, sí, visible, estas paredes, iglesia visible. No están aquí por casualidad. Créanme. Así que asuman la responsabilidad. Porque la responsabilidad no es conmigo, no es con el pastor y no es con los miembros de la iglesia, va a ser con el Señor. Entonces, y por todos, dije, y ahora también, y en todos. Porque nuestro Dios habita en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. La unidad, hermanos, que tenemos como iglesia no se debe a que estamos todos reunidos acá hoy. Eso es una parte de la unidad que tenemos. Sino que también tenemos una unidad que es espiritual. Cada hermano en la fe que tenemos significa que tiene a Dios en su corazón. Cada persona que recibió a Cristo tiene a Dios en su corazón. ¿Cómo nos podemos nosotros siquiera atrever a tratar mal a esa persona? Y si el Dios de toda la creación se encuentra presente en nuestros corazones, entonces el cuidado y respeto que debemos tener entre todos nosotros es inmenso. Jamás se les ocurra tratar mal a un hermano. O sea, jamás se le ocurra tratar mal a una persona, menos a un hermano en la fe, porque esa persona tiene al Espíritu Santo dentro de su corazón. Esa persona es invaluable. Y no es invaluable porque yo lo determine así, es invaluable porque el Dios de toda la creación habita en su corazón. Entonces el respeto y cuidado que tenemos que tener por aquella persona es inmenso. Para ir terminando, nuestra unidad, hermanos, no solo se basa en lo que creemos o en lo que compartimos, sino en quién nos sostiene. Y aquella persona que sostiene y habita en nosotros es un solo Dios y Padre que gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y habita en todos. La iglesia no se mantiene unida por afinidad humana, nunca. Eso, si hay una iglesia que se mantiene unida por cosas humanas, esa iglesia no va a prosperar. Yo he visto iglesias gigantes, enormes, que por abrazar los conceptos que el mundo ofrece, esas iglesias hoy no existen. No existen. Yo he visto iglesias, y se los digo verdad, iglesias que hoy día son museos. Yo he visto iglesias que hoy día son discotecas. Iglesias abandonadas. Porque lo que los unía era el mundo, eran personas. La iglesia no se mantiene entonces unida por afinidad humana, sino por la presencia viva y activa de Dios entre nosotros. Vamos a terminar.